la forma como está concebida en cualquier país la arqueología comercial, no termina por dar los últimos pasos para producir conocimiento nuevo, para hacer investigación. Pero los datos están ahí. Por lo tanto, tenemos, posiblemente en este momento sea la prioridad, de atacar los datos que se han ido acumulando a lo largo de los años para llenar ese hueco empírico que la falta de funding y las otras cosas que os he dicho no nos permite hacer. Como llevamos 200 años haciendo catas, nos hemos acostumbrado a mirar solo a las caras, solo a los sondeos, solo a los perfiles, y pocas veces echamos un paso atrás, abrimos el foco de la máquina, el zoom de la máquina, para ver cómo funciona esa cata en el conjunto de ofrecimiento. No hay mejor prueba que esta. Ir a las memorias arqueológicas, ¿no? Y vamos a tener que poner en cuestión esa idea de que la monumentalidad empieza a generar la primera domesticación del mundo. Bueno, si fuera un monumento como las Mamos de Sesellano, como las pirámides de Egipto o como la escultura que tenemos en la plaza central. Están hechas para ser vistas y articular las vistas. Pero el paisaje mismo, como nos recordaba ayer las notas de epistemología realista que dio tuvo Fran, el paisaje mismo no es algo simplemente pensado. El paisaje mismo es algo que existe fuera de nosotros. Y si nosotros desaparecemos, sigue habiendo paisaje. Un paisaje de casas, carreteras, semáforos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que ocurre es que cada formación sociocultural dotada de una cierta, determinada, propia racionalidad cultural, construye su paisaje. Al construir su paisaje deja su impronta con ella. Y esa impronta se combina con las construcciones del paisaje que han hecho sociedades anteriores, harán sociedades posteriores o pueden incluso hacer, en el caso precisamente de contextos multiétnicos, pueden hacer simultáneamente varias sociedades distintas. O había de todo, ya incluso ahora mismo tenemos un paisaje